Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak. La semana pasada no hubo vídeo porque he estado preparando el vídeo de hoy y me ha costado un poco hacer el guión porque tiene muchos datos, pero bueno, ahora ya sí. Bueno, pues aquí está este vídeo y no voy a hablar sobre un libro, sino sobre una historia muy interesante que aparece en un videojuego. Sí, ya sé que este canal es de libros, pero no solamente de libros, sino de historias. Porque las historias no solamente aparecen en los libros, también pueden aparecer en videojuegos, en cómics, en películas, en series. Y bueno, pues esta historia es tan fascinante y a mí me gusta tanto que no he podido dejar de hablar sobre ella, sobre todo pues bueno, pues para que la conozcáis, porque sé que no a todo el mundo le gustan los videojuegos, pero tenía que hablar sobre ella. Bueno, pues este videojuego se llama BioShock. Sobre todo voy a hablar de la historia de BioShock 1, de BioShock 3, BioShock Infinity, porque el BioShock 2, os lo dejo por aquí las carátulas, no es importante en la trama, es decir, es una parte del BioShock 1, pero no es importante. Bueno, los escritores, aparte de escribir novelas, también escriben guiones. Y es muy importante el guión, tanto pues eso, en una película, en una serie, como en un videojuego, porque es el alma mater del producto, ¿no? De ese videojuego. Y la verdad es que siempre pensamos en escritores como novelistas, pero hay un montón de escritores que se encargan de estos guiones y me parecen que, bueno, hay que mencionarlos también. Y sobre todo porque el guionista y el productor y el que ha creado este videojuego se llama Kevin Levine y os lo dejo también por aquí. Y la verdad es que es fascinante. Bueno, BioShock es un videojuego desarrollado por Irrational Games, publicado en el 2007 y creado por Kevin Levine. Antes de empezar con la historia, hay spoiler, es decir, que si tienes pensado jugar el videojuego o cualquier otra cosa, pues no lo veas, por lo menos la parte de la historia, porque para contárosla y para que veáis lo fascinante que es, pues sí o sí tengo que hacer spoilers. Si la historia de BioShock fuera un libro, BioShock Infinity, que es el tercer juego, sería el primer libro de la biología y BioShock 1 sería el segundo libro de la biología, porque cronológicamente sería primero BioShock Infinity y luego el BioShock 1 y entre medias, como enlace, hay un DLC que se llama BioShock Panteón Marino. Parte 1 y parte 2. Antes también os advierto, para que entendáis, este videojuego trata sobre todo los mundos paralelos y las líneas temporales que se van ramificando a medida que el jugador y el personaje del videojuego pues va tomando decisiones. Bien, ahora sí, empezamos con la historia. Esta historia trata de redención en todos los aspectos y esta historia tiene varios protagonistas. Unos de ellos son los hermanos Lutece, otro es Booker, que a la vez es Comstock, y también tenemos a Elizabeth, que también se la llama Anna. Como podéis ver, todos estos son la misma persona, pero con diferentes nombres. Ahora entramos en materia. Bueno, toda esta historia comienza porque Rosalind Lutece, que es una científica e inventora, crea una máquina que es capaz de hacer desgarros espaciotemporales y también encuentra una partícula cuántica que hace que las cosas floten en el aire. A todo esto, Estados Unidos quiere crear una ciudad llamada Columbia que flote en el aire, y gracias a la partícula cuántica de Rosalind Lutece logran crear esa ciudad flotante llamada Columbia. Acabo de caer en quiénes son esos. Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad. ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija. O sea, ¿nada de globos gigantes? Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años. Te dije que vendrían. No lo hiciste. De acuerdo. Iba a decirte que vendrían. Pero no lo hiciste. Pero no lo hago. ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parecen. ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No. ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo. Creo que aún no se ha inventado la sintaxis. Debería haber habido de haber sido. ¿Tuvo que haber sido hecho? No suena. En esta ciudad flotante vive Comstock. Antes de hablar de Comstock hay que entender que en realidad se llama Booker.
DeWitt. Y es un hombre de 37 años que es detective privado y que batalló en una de las batallas más sangrientas de Estados Unidos llamada Wounded Knee. El problema es que después de esa batalla él se siente tan mal, está deprimido, borracho y bueno, tiene una hija llamada Anna DeWitt, pero bueno, él digamos que la tiene, pero está pasando por una mala época y encuentra a un sacerdote y le dice que si se bautiza puede lavar sus pecados, digamos. Él accede y se renombra a sí mismo Zachary Hale Comstock. Es importante el momento del bautizo porque esta historia trata de líneas temporales y universos paralelos y según las decisiones que uno tome, en el momento puntual, por ejemplo, del bautizo de Booker, se pueden ramificar en diferentes líneas temporales. Si Booker no se bautiza, pasa unas líneas temporales distintas y si Booker se bautiza y se llama Comstock, pasan otras líneas temporales distintas. Es importante porque cuando Booker se bautiza y se llama Comstock, se producen líneas temporales diferentes y además se genera un bucle temporal. Sigo explicando. Se supone que Booker llamado Comstock, ya bautizado, bueno, pues vive en esa ciudad tan impresionante, tan llena de patriotismo americano y crea un partido político llamado Los Fundadores y también religioso cristiano. Él conoce allí a Rosalind Lutes y también a otro científico llamado Jeremiah Fink y bueno, pues crean instrumentos muy interesantes en Columbia. Y además Comstock utiliza la máquina de desgarros temporales pues para ver otros universos paralelos y para traer a su propia ciudad diferentes objetos increíbles, ¿no? Para mejorarla, digamos. Porque en la ciudad ellos se creen los mejores hombres, digamos, del mundo, mientras que a los de abajo los considera la Sodoma de abajo. Bueno, pues en ese momento en que él empieza a hacer esos viajes espaciotemporales, ve un futuro de una línea temporal donde ve a una mujer llamada Elizabeth, que es su heredera, y que ella logra lo que él siempre ha querido, que es arrasar los países de abajo y conquistarlos. El problema es que de tanto viaje él se vuelve estéril, entonces evidentemente ya él piensa que claro, si él es estéril pues tendrá otros yoes en otros mundos paralelos que tengan una hija. Entonces con Rosalind Lutes al final pues traman un plan y entonces encuentran a un Booker no bautizado que sigue con deudas y borracho y que tiene una hija llamada Anna DeWitt para ofrecerle un trato. A esto Rosalind antes de todo esto conoce a otro yo de otro mundo paralelo que en vez de ser una mujer es un hombre y se llama Robert Lutes, de ahí que le llamemos los hermanos Lutes, pero en verdad es la misma persona. Cara. O cruz. Venga, dejadme pasar. ¿Cara? O cruz. Cara. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate, otra vez será. Supongo que así es. Bueno, pues ella habla con su otro yo, que se encuentra en la misma línea temporal que ese Booker, y le ofrece el trato de, si me das a tu hija, bueno, pues nosotros te saldamos tus deudas. A todo esto, ese Booker que está destruido lo acepta, pero se siente tan mal que al final, bueno, pues intenta otra vez traerla para sí mismo. El problema es que en ese momento se está cerrando la ventana temporal y le corta una punta del dedo meñique a la niña. ¡Devuélvemela, hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ana! ¡Ana! ¡Devolvedme a mi hija! ¡No! Por este motivo, la niña, Ana, como es un bebé y se cambia de una realidad a otra, pues genera unos poderes, se le altera el genoma, digamos, y ella es capaz de crear por sí misma desgarros espaciotemporales. Entonces Comstock, que ve el potencial de la niña y además que él ha visto el futuro de que puede ser su heredera, pues la tiene metida en una torre tipo Rapunzel para que, bueno, él la va criando y además, como tiene poderes, pues crean una máquina con los Lutes llamado Sifón para absorber la mitad de sus poderes y él poder utilizarlo como quiera. Además, en vez de llamarla Ana, la llama Elizabeth, como la del futuro que él vio. Bueno, pues aquí tenemos a una niña, la pobrecita, que va creciendo hasta los 19 años, está sola, es inteligente, es dulce y además está protegida por un autómata llamado Songbird, que es un pájaro metálico
que tiene una relación especial con ella y bueno, pues nunca la deja salir de la torre. Hola. ¡Para ya! ¿Quieres parar? ¡Déjalo de una vez! No he venido a hacerte daño. ¿Quién eres? Me llamo DeWitt. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme, la he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? Oh, ¿pero qué estás? Oh, dame eso. Los hermanos Butes, la verdad es que al final se sienten mal por lo que han hecho y por la pobre Elizabeth, y cuando intentan ayudarla, Comstock les mata, evidentemente. Lo que pasa que ellos, debido al aparato que creó los Lutes para crear desgarros temporales, bueno, pues al final sus átomos, digamos que se dispersan en el hiperespacio y son capaces de estar en cualquier momento, lugar y tiempo de cualquier línea temporal, universo paralelo, al estilo omnipotente, ¿no? Y al final, pues de esta manera sí que logran pues intentar revertir la situación que ellos mismos han creado, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, Comstock se ha creado a sí mismo, pero por culpa de ellos le han hecho tan poderoso. Al final, en esos multiversos y líneas temporales hay muchos buques sin bautizar. Entonces deciden ir uno por uno a ver si encuentran a uno que sea capaz de salvar a la Elizabeth de Comstock. Bueno, pues pasan 122 Booker que lo intentan, se lo llevan a través de una realidad a otra, de su realidad a la de Columbia, a través del faro, porque aquí el hiperespacio lo visualizan como distintos faros que son como puertas tridimensionales. Mira eso. Miles de puertas abriéndose a la vez. Dios mío, son preciosas. ¿Y las estrellas? ¿Ves? No son estrellas, sino puertas. ¿Puertas a...? A todas partes. Ya no queda más que escoger. ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos...? ¿Quiénes son? Son 1 millón de mundos. Todos diferentes y todos similares. Constantes y variables. ¿Qué? Siempre hay un faro. Siempre hay un hombre. Siempre hay una ciudad. Bueno, pues en el juego de BioShock Infinity es como empieza, con Booker entrando en el faro y acaba en Columbia. Bueno, pues esos 122 Bookers no lo logran, acaban muertos a mitad de camino hacia la torre de Elizabeth, menos el 123. Y este es el protagonista de nuestro juego de Infinity. Bueno, pues ese buque, entre esa guerra civil que hay en Columbia, entre el partido de los fundadores de Comstock y luego otro partido populista llamado Vox Populi, que son anarquistas, pues entre esa media de guerras, entre que Comstock sabe que Booker está allí y también va detrás de él, bueno, al final logra salvar a Elizabeth de la torre, pobrecita ella, y gracias a Songbird logran destruir el sifón y ella vuelve a tener sus poderes a toda potencia. ¿Qué pasa? Verás, puedes servirte de Songbird para arrasar con todo. Para destruir el sifón. ¿Y eso es lo que quieres? Es la única forma de descubrir la verdad. Sobre mi dedo, Comstock, todo. Destrózalo. Destrózalo todo. ¡El silbador! ¡Elizabeth! ¡He perdido el control del ave! ¡Viene hacia aquí! No.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la sorpresa de que ella también es omnipotente como los Lutes. Es decir, no solo es capaz de hacer desgarros temporales, sino también puede ver todas las multilíneas infinitas de tiempos paralelos y demás. Y es cuando se da cuenta de que la única manera de terminar con las líneas temporales de Comstock que están colisionando el multiespacio, digamos, es matándole. A todo esto, Booker, el Booker que conocemos, que está en otra realidad, que es la de Comstock, pierde su memoria, no se acuerda que tuvo una hija llamada Anna, ni que le contrataron los Lutes para que vaya a buscarla, no se acuerda de nada de esto, y esos espacios en blanco que se van rellenando con los recuerdos del propio Comstock, de sí mismo, vamos, en esa realidad, y poco a poco se va dando cuenta de que Booker, él mismo, es Comstock. Entonces al final llegan al pacto Elizabeth y él de que efectivamente la única forma de terminar con esta locura y este bucle temporal, porque al fin y al cabo si Comstock sigue vivo siempre va a haber un Comstock que rapte a la hija de Booker, o sea, eso siempre va a ser continuo. Pues es matándose. Entonces Elizabeth le lleva a otra línea temporal en el momento del bautizo y hay una escena muy bonita con las otras Joys de Elizabeth de otras líneas temporales ahogando a Booker. Y se supone que haciendo esto ya se termina ese bucle temporal de Comstock y por fin se ve una escena final donde Booker está tranquilamente con su hija Anna, de bebé. Ese es el final feliz de Bioshock Infinity. Conozco este lugar. Estuve aquí hará ya... pues unos 20 años, justo después de Wounded Knee. Estaba buscando... ¡Venga! ¡No perdamos más tiempo! ¿Qué hacías aquí? ¿Estás listo para haber borrado tu pasado? ¿Listo para verte libre de todo pecado? ¿Listo para renacer? Tómame de la mano. No. No quiero hacerlo. Pero lo hiciste, ¿no es cierto? ¿Estás listo para volver a nacer? Sí. Di, ¿odias tus pecados? Sí. Di, ¿odias tu perversidad? Sí. ¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿Dejar atrás todo lo que fuiste y renacer con la sangre del Sí. Cordero? Jesús, purifica a este hombre. Padre, haz que renazca. Para. Señor. ¿Por qué volvemos aquí? No, Booker, no es el mismo lugar. Claro que lo es, recuerdo. Un momento. No eres... No eres... ¿Quién eres? Optaste por marcharte, pero en otras aguas no lo hiciste. Decidiste bautizarte y volviste a nacer como un hombre distinto. Comstock. Tiene que acabarse. Nunca debería empezar, no solo en este mundo, sino en los nuestros. Lo ahogaré en su cuna. Ahógalo. Antes de tomar la decisión, antes de volver a nacer. Es Zachary Comstock. Es Booker DeWitt. No. Soy ambos. Ana. ¿Ana? ¿Ana? ¿Eres tú? El problema es que hay un Comstock, por algún motivo que no entiendo, que logra salir vivo todavía de esa muerte, de ese final del bucle, y
gracias a los hermanos Lutes, esto es antes de todo esto, pues lo llevan a Rapture, que es otra ciudad que se encuentra en otro universo paralelo. Por un lado tenemos a Columbia, por otro lado tenemos a Rapture. Rapture es una ciudad sumergida en el mar o el océano Atlántico o algo así, donde viven artistas, científicos y demás que no quieren seguir las órdenes y la sociedad de arriba. Y Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Y ahí está fundada esta ciudad por Andrew Ryan, y también hay una guerra civil con los que están a favor de una droga que crea un señor llamado Frank Fontaine, que tiene una alias llamado Atlas. Los que están contra esa droga llamada plásmidos son los de Andrew Ryan, y los que están a favor de los plásmidos son los de Frank Fontaine. Bueno, pues el caso es que ese Comstock que sobrevive va allí a ese Rapture y pierde la memoria. Ahí mismo se llama Poker, porque no se acuerda del bautizo ni que se renombró Comstock, y es detective privado. A todo esto, nuestra Elizabeth del primer juego del Infinity, que tiene todos los poderes, porque el resto de Elizabeth desaparecen, ya no tiene poderes, porque al terminar el bucle, pues ellas no son omnipotentes, y ella va detrás de ese Comstock pues para ya terminar el cabo, la última gota que falta para terminar con el bucle, ¿no? Infinito temporal. Va allí, bueno, se supone que la droga de los plásmidos, que por cierto en el Infinity también tienen la misma droga, pero se llama vigorizadores, porque con los viajes espaciotemporales y los desgarros, el científico de Columbia y el científico de Rapture se van copiando los inventos. Por eso hay vigorizadores en Columbia y plásmidos en Rapture. Bueno, pero esos plásmidos, esa droga, proviene de una babosa marina que tiene que encontrarse en cuerpos de niñas pequeñas para que alteren su genoma, su ADN, y al sacarle la sangre es la droga. Entonces se la inyectan a las personas y esas personas se les altera el ADN y tienen poderes. Hay muchos plásmidos con diferentes poderes, a mí me parece alucinante. Y para proteger a esas niñas de que cualquier persona no las mate o las succione toda la sangre para sí mismo, pues creó el científico de Rapture un autómata con un hombre dentro, o sea, con un hombre con injertos llamado Big Daddies. Bueno, pues Elizabeth va allí a intentar matar a ese Booker Comstock y se hace pasar por una chica que estaba buscando a una niña llamada Sally, que es una Little Sister. A todo esto al final la logran encontrar, le hacen una trampa y en ese momento Booker se da cuenta de que, vuelve a recordar que es Comstock, ¿no? Y que es una mala persona, le pide perdón a Elizabeth, pero el Big Daddy de la niña le acaba matando a él y también a Elizabeth. Pero aquí no termina todo, porque los hermanos Lutes logran salvar a Elizabeth, sus átomos cuánticos, y ella, bueno, pues aparece en un París alternativo, pero como ella también ha perdido la memoria, poco a poco va recordando detalles y se da cuenta de que al final sí, ha matado a todos sus Comstocks, pero ha dejado tirada a Sally. Se siente mal consigo misma y hace un plan con los Lutes para ir otra vez a Rapture. Y aquí es, digamos, el enlace con el Bioshock 1. Y es el momento de la guerra civil entre Ryan y Frank Fontaine por los plásmidos. Lo que pasa es que Ryan ha logrado que Frank Fontaine se quede encerrado debajo del lecho submarino, o sea, en el lecho submarino, por debajo de la ciudad de Rapture. Cuando va Elizabeth, hace un trato con él. Fontaine, Atlas, le dice que yo te ayudo a buscar a la niña si tú me ayudas a mí, y donde yo me encuentro la plataforma que está abajo del todo, me la tienes que, como sea, subir hacia arriba para poder penetrar tranquilamente en la ciudad de Rapture y poder matar a Ryan. Además de encontrarle un código secreto llamado el as en la manga. Al final Elizabeth viaja a Columbia con sus desgarros temporales. No, hay que decir que cuando termina con el bucle temporal de Comstock, todavía sigue existiendo en el pasado y en el presente, pero no hay ningún futuro de esas líneas temporales. Esto es muy importante. Pues se lleva a Columbia, logra la partícula cuántica de Rosalind Lutes, logra que la plataforma de Fontaine suba, emerja al mismo nivel que la ciudad de Rapture, y además le encuentra el código secreto de las en la manga, que es una frase.
Supuestamente Frank Fontaine logra coger el embrión, el hijo de Andrew Ryan con una mujer, se lo coge, no sé cómo, lo rapta o lo que sea, y lo altera genéticamente para que sea manipulable. Y para poder darle órdenes, pues le dice una frase y siempre termina con ¿quieres? Ese es el as en la manga que le da Elizabeth. Y este es el inicio de la ruptura de Rapture, que es lo que empezamos a ver en el BioShock 1. Porque en el momento en que Elizabeth le da todo esto, Frank Fontaine le pega un golpe en la cabeza y ella sabe que va a morir. Y en los últimos momentos, cuando ella llega a Rapture, pierde todos los poderes omnipotentes, ¿vale? Pero cuando está a punto de morir los vuelve a tener, por algún motivo que no entiendo, y ve las distintas líneas temporales y ve que Jack al final va a salvar a todas las Little Sisters, incluidas Sally, y al final muere en paz. Y a todo esto, Jack se encuentra en un avión, ya está mayor, y Frank Fontaine le llama, le dice la frase ¿quieres? Y entonces le ordena estrellarse contra un faro, ya sabéis, una puerta dimensional, y él es cuando baja a Rapture y poco a poco Frank Fontaine o Atlas le va dirigiendo y manipulando para que vaya hacia Andrew Ryan y le mata. Y así es la historia del BioShock 1. Bueno, pues esta es la historia. Bueno, esta es la historia, es larguísima, lo sé. Espero que haya sido amena. De todos modos, me parece una historia bastante muy bien ligada. Cada detalle está bien, está bien ligado entre Columbia y Rapture. Los personajes son increíbles. Cuando uno empieza a jugar con Booker, uno piensa que es bueno, ¿no? Y que está intentando salvar a Elizabeth para pagar sus deudas, porque él no se acuerda de nada por el viaje interdimensional. Y además sus decisiones no son malas, es decir, mata a los que intentan matarle a él, pero al final salvar a Elizabeth es algo bueno, hasta que te vas dando cuenta que Booker es Comstock y entonces sabemos que no es una buena persona y acabas aceptando que te cueste, que tienes que morir, o sea, tiene que morir Booker para poder terminar con ese buque temporal de Comstock, porque Comstock quieren destruir todo el mundo de abajo. Y además las decisiones de Comstock con la máquina de los hermanos Lutes y sus viajes espaciotemporales acaban alterando el resto de mundos paralelos y el resto de líneas temporales. Entonces al final iba a producirse un colapso interdimensional. Entonces también es una decisión bastante noble que Booker acabe decidiendo pues morirse, ¿no? Pues en pos de terminar con la locura que él mismo provoca. Y luego tenemos a Elizabeth, que es una joven al principio muy dulce, inteligente, que se encuentra pues mal, secuestrada, ¿no? Por su aparentemente padre. Pero a lo largo del videojuego va madurando, se va dando cuenta de todo lo que pasa, de quién es Booker, que le acaba cogiendo cariño, pero evidentemente sabe que la única forma de terminar con toda esta locura es matándole. Y luego la última Elizabeth del DLC de Panteón Marino es una mujer más mayor, que ya ha visto de todo, se ha sentido además traicionada por su padre, dolida por haber matado a Booker y acaba tomando la decisión de terminar ya con el último Comstock de una manera un poco más fría, ¿no? De lo que ella es en realidad. Así que el personaje de Elizabeth tiene una evolución brutal a lo largo del videojuego, pero a mí me ha gustado mucho. Además, es el primer NPC, que es como un personaje que tú no controlas, por lo menos en BioShock Infinity, que es independiente del jugador. Es decir, tú cuando estás jugando, tú ves a Elizabeth pulular a tu alrededor, pero ella va de forma, o sea, te sigue, pero si tú te paras, tú ves a Elizabeth que a lo mejor camina sola, se agacha, pasa por una puerta y además te entrega dinero y también munición y además abre puertas. Es decir, que es una nueva forma, ¿no? de personaje secundario muy interesante. Ahora vamos con las curiosidades detrás de estos videojuegos. Porque a pesar de que la línea argumental del videojuego, la trama es espectacular, de universos paralelos, líneas temporales, personajes muy icónicos y muy característicos y carismáticos, también tiene mucha profundidad, es decir, trata temas filosóficos. No voy a hablar mucho de esto porque no quiero aburriros, pero sí que creo que es muy interesante hablar de esto.
La filosofía del Bioshock 1 y del Bioshock 3 son muy distintas. En el Bioshock 1, con la ciudad de Rapture, trata el tema del objetivismo de Ayn Rand, que fue una mujer filosófica que existió realmente y que creó el objetivismo, al cual el guionista Kevin Levine pues le gustó, pensó que era un buen motivo para crear luego una distopía en la ciudad de Rapture en Bioshock 1, y de hecho llamó al fundador de Rapture Andrew Ryan, que es como un anacronismo de Ayn Rand. Es verdad que Kevin Levine coge las bases del objetivismo, que es una filosofía, resumiéndola mucho, pone primero, digamos, el egoísmo propio por encima de la sociedad. Es decir, para estar bien con uno mismo, uno tiene que ser fiel a sí mismo y ser egoísta, pero en el buen sentido, con uno mismo, antes de poder ayudar al resto. Pues esta idea lo coge Levine y le lleva a los extremos del egoísmo ya no tan bueno, sino un egoísmo ya absurdo, y crea la distopía de Rapture, donde lo más importante de la gente que vive en Rapture es sus propios inventos, cosas artísticas y demás, y además se acaban volviendo locos por culpa de los plásmidos. Además de que el objetivismo también cree en el laissez-faire, que es un capitalismo puro, donde el Estado no interviene para nada, que también es la base de Rapture. De ahí que oigamos a través de Andrew Ryan estas palabras. ¿Cuáles son las diferencias entre un hombre y un parásito? El hombre construye y el parásito exige resultados. Además del objetivismo, el Bioshock 1 también trata temas como el superhombre de Nietzsche, en relación a Andrew Ryan y también de Frank Fontaine, alias Atlas, donde una persona empoderada es capaz de crear sus propios ideales, alejándose de las elecciones ajenas, y todo esto vinculado con la voluntad del poder. Es decir, una persona que se cree más que el resto y que además utiliza el poder como motor para lograr sus deseos más profundos. De ahí la mítica frase: ni dioses ni reyes, solo el hombre. Y también se trata el libre albedrío, porque en un videojuego uno tiene elección como jugador, pero son elecciones limitadas, ya programadas por el programador y por el creador del mismo videojuego. Y en este juego, además, no solamente es que el jugador está limitado a su libre albedrío, sino que además el propio protagonista, Jack, también, debido a que es manipulado por Frank Fontaine. Y luego está Bioshock 3 con la ciudad fantástica flotante de Columbia, donde ahí no se encuentra el objetivismo, sino que tratan más una crítica al excepcionalismo patriótico americano, también llevado a los extremos, por supuesto, donde Comstock y el partido de los fundadores se creen mejor que el resto de abajo, que les llama la Sodoma de abajo. Y de aquí hemos terminado ya con la filosofía y vamos ya directamente a las recomendaciones, porque si os ha gustado esta historia, ¿no?, de las líneas temporales, universos paralelos y demás, hay libros, series y películas que tienen bastantes similitudes y que además os recomiendo. Uno de ellos es la trilogía Materia Oscura de Philip Pullman, que ya os he hablado de ellos, y además os voy a dejar aquí para que veáis la reseña que hice de estos libros, que tratan los distintos universos paralelos y también líneas, realidades paralelas, porque este libro comienza en un Oxford de una realidad distinta al Oxford de nuestro mundo. Es decir, que Lyra, que es la protagonista, vive en un Oxford paralelo, y Will, que es el protagonista masculino que no aparece en este libro sino en el segundo, se encuentra en el Oxford nuestro. Es fascinante estos libros, os los recomiendo muchísimo. Otro libro muy interesante que habla de líneas temporales y sobre todo líneas temporales es El Atlas de las Nubes, que es un libro que luego hicieron película, que está por aquí. Yo reconozco que no he leído el libro, pero sí he visto la película y me ha gustado muchísimo. Y tratan 6 historias distintas y con 6 protagonistas diferentes que se entremezclan entre el espacio y el tiempo con líneas temporales distintas. Sobre todo aquí hablan más sobre cómo las distintas decisiones que uno va tomando a lo largo de su vida va generando distintas líneas temporales, que además en diferentes universos paralelos y en diferentes tiempos pues se generan otros túes de esas líneas temporales distintos. Es decir, si en una línea temporal tú puedes ser bueno,
como Booker. En otras líneas temporales, dependiendo de tus acciones, puede ser malo como Comstock. O sea, muy interesante. Otra saga de libros muy en relación a BioShock es la trilogía de una magia más oscura de Victoria Schwab. Porque estos 3 libros tratan sobre 4 Londres distintos, es decir, que cada Londres se encuentra en otro universo paralelo o realidad paralela. Tenemos el Londres gris, el Londres rojo, el Londres blanco y el Londres oscuro, me parece, no estoy segura. Y en cada Londres de cada realidad paralela, pues ahí se alteran las culturas, la magia y demás. La verdad es que me he leído solo el primer libro, me quedan los otros 2 y me ha gustado muchísimo. Y bueno, la verdad es que si os gustan estos temas, creo que estos libros también os va a gustar, porque además también tienen mucha fantasía, sus personajes también están muy bien, así que nada. Y ya por último también os recomiendo la saga de 8 libros de La teoría oscura de Stephen King, porque también trata este tema de las líneas temporales, pero también de los universos paralelos, porque digamos que la línea central de estos 8 libros es la Torre Oscura, como su propio nombre, que es como el faro en BioShock. Es una torre que se encuentra en todos los mundos y en todas las líneas temporales, que cuando uno accede a ella puede viajar a esas diferentes líneas y realidades paralelas. La verdad es que no he leído ningún libro de Stephen King, ni de estos 8 libros, pero indagando creo que me va a gustar y probablemente me lo lea, porque tiene una trama bastante interesante. Y ya por último os voy a contar una recomendación de una película que se llama Las vidas de Mr. Nobody, que es esta peli, que la vi hace mucho tiempo y también trata sobre las distintas líneas temporales y no sé si universos paralelos, creo que no. Pero creo que se centra más en las decisiones del protagonista de la película, que según lo que él va tomando esas decisiones distintas, se van generando diferentes líneas temporales. Y bueno, no voy a contar mucho, pero la verdad es que a mí me gustó mucho, es bastante rara, pero os la recomiendo. Puedo estar horas recomendando diferentes series, pero bueno, rápidamente también tenemos Dark, que también trata sobre líneas temporales, sobre, bueno, espacio-tiempo y demás. Es un poco más oscura y bastante liosa, lo digo ya. Y luego tenemos, ya por fin, la última ya, es la serie de Fringe, que es esta que yo empecé a verla hace mucho tiempo, por algún motivo dejé de hacerlo y voy a volver a retomarla porque a mí me gustaba muchísimo y también trata sobre este tema. De hecho, no sé si es un spoiler, pero el protagonista no es de esa realidad, de la realidad que aparece en la serie, sino que es de otra realidad. Entonces también trata, pues ya sabéis, líneas temporales, universos alternativos y paralelos, es decir, bastante chulo. Y bueno, pues aquí termina el vídeo. Sé que es bastante largo, espero que os haya gustado. Y bueno, dejadme en la cajita de comentarios qué os ha parecido, qué os han parecido las recomendaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo.